Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo una reseña. Como les dije, quería hacer más reseñas este año, así que este es el primero de este 2023 y la reseña que les traigo hoy día es la de La Última Niebla y La Amortajada de María Luisa Bombal. La Última Niebla, La Amortajada de María Luisa Bombal lo leí en el contexto de la lectura conjunta que organizó Juan Carlos de Toc Libros, que lo estuvimos leyendo durante el mes de enero. Este libro consta de 7 relatos de la autora que fueron publicados más o menos en la década de 1930. María Luisa Bombal es una autora chilena que se educó, eso sí, en Francia inicialmente y después pasó buena parte de su vida en Buenos Aires. Se movió mucho en los círculos de gente que escribía, literatos, no sé cómo llamarlo, poetas, etcétera. Entonces tuvo una vida como muy activa desde el punto de vista artístico. Creo que también vivió en Valparaíso. Estuvo presa un tiempo después de intentar matar a su ex, por así decirlo. Tuvo una vida muy interesante, como pueden ver. Al parecer también tenía opiniones muy revolucionarias para su época, razón por la cual su mamá también no dejó que viviera sola porque era quizás un poco muy liberal. Y bueno, este libro que tengo aquí recopila algunas de sus obras más importantes. La primera de ellas es, por supuesto, La Última Niebla, que es, yo diría, su novela o relato, es como un intermedio entre los dos, más conocido, que de hecho incluso tuvo una versión en inglés. Y hay otros varios más, aparte de, por supuesto, La Amortajada, otra de sus obras más icónicas. Así que la idea general de este video es contarles un poco qué me pareció el estilo de esta autora, esta recopilación en general, cada uno después de los relatos distintos, mi opinión general de ellos, algunos detallitos que me llamaron la atención y todo sin spoilearlos, ojalá, en la experiencia que vayan a tener en este libro. Así que bueno, vamos a ello. De este libro yo no me esperaba mucho, por así decirlo, la verdad es que me esperaba cosas a medias, porque hay gente que le encanta, que es muy fan de María Luisa Bombal, que es muy fan de su estilo, por lo cual en cierto modo había cierta expectativa. Pero me pasa también que yo voy con mucha reticencia a los autores chilenos. Me pasa mucho en especial con los clásicos, que no siempre logro enganchar con el estilo, con la forma de presentar las cosas. Me ha costado en la vida, por así decirlo, conectar con la literatura latinoamericana, pero como ustedes bien saben, eso lo he ido mejorando a lo largo de los años y empezando a leer un poquito más variado en ese sentido y reconciliándome también con cosas como el realismo mágico. En el caso de estos relatos, de esta recopilación, María Luisa Bombal toca temas bastante similares entre los distintos relatos que vamos viendo. Por ejemplo, trata el tema de la sexualidad femenina, la posición de la mujer en la sociedad, las cosas que cada mujer tiene que enfrentar en su vida y también desde un punto de vista quizás feminista, pero también con ciertos sesgos acordes a su época, como les mencioné en el wrap-up de enero, que por supuesto la limitaban. Un ejemplo de esto es que ella tuviera una visión de que la mujer normalmente tenía que tener una pareja, tenía que tener un marido, cosa que no siempre calza con la opinión actual. Por eso digo que María Luisa Bombal como que tocaba ciertos temas un poco transgresores para su época, un poco adelantados, pero siempre con ciertos límites, nunca tan así como moderno como hoy en día, que han pasado ya unos más de 70 años desde que se publicaron casi todas estas historias. Y en ese sentido fue muy interesante de leer. Como les digo, todos los relatos tienen temas en común, también tienen ciertos toques autobiográficos, por eso también recomiendo leer su biografía antes de leer estos relatos. Creo que le va a dar un contexto mucho mayor a lo que uno está leyendo. Sobre el estilo narrativo que tenía la autora, puedo comentar que a mí me gustó mucho y disfruté muchísimo los recursos que usaba relacionados con la naturaleza, que hacía siempre referencias al entorno, al medio ambiente, a los árboles, a los animales, al fondo en el que estaba ambientado tal parte de su historia, que era totalmente transportador, como que te llevaba a ese lugar, te evocaba ciertos recuerdos que uno tiene quizás del campo en el sur o de ciertos lugares que hacían mucho más rica la lectura, porque tú estabas viendo o sintiendo ciertas cosas del ambiente o el entorno en que se desarrollaban las distintas historias de estos relatos. Por otro lado también tiene que es un estilo narrativo medio poético, un tanto onírico de vez en cuando. Habían ciertos relatos que eran mucho más oníricos que otros eran un poquito más aterrizados, pero todos con una suerte de, no es magia, pero como una cosa media de otro mundo, media fantasiosa, que hacía que también fuera muy interesante leerlos y no estar segura tú de qué era cierto, qué no era cierto y qué necesitaba o qué estaba sucediendo. Pero aún así te daban ganas de seguir leyendo. Creo que también tenía una capacidad de llevarte al ritmo que ella quería. O sea, de repente si en una de las historias estaba ocurriendo algo, un personaje estaba sintiendo cierta cosa, se sentía una aceleración en la narración que hacía que tú leyeras más rápido, que te sintieras más emocionado o más atento o más nervioso.
como que te llevaba de la forma que ella quería. Y creo que eso era muy notable porque en verdad te llevaba al ritmo que querías. De repente en una misma narración o en una misma historia tú ibas así rapidito, pero de repente como que las cosas se calmaban y tú sentías esa calma, o tú sentías esa emoción, esa expectación, esa como inquietud cuando leías otras partes. Así que en general el estilo narrativo de María Luisa Bombal es muy especial, creo que es transportador de todas maneras y por eso vale la pena leerlo. Ahora entrando al detalle de cada uno de los relatos, el primer relato que se nos presenta yo creo que fue mi favorito y se trata de La Última Niebla. En este relato seguimos a una mujer que está casada, pero que prácticamente es la segunda opción de su marido porque él enviudó. Y ella no tiene una relación como romántica con él, sino que está ahí porque básicamente tenía que casarse, pero eventualmente ella tiene un amante y este amante se transforma en la razón de vivir de ella. Va como explorando su sexualidad, su forma como de relacionarse con él y cómo ella al final vive con el objetivo de volver a ver a este amante o simplemente con la idea de este amante. Entonces vamos viendo la interioridad de este personaje, cómo ve ella el mundo, cómo no está segura de qué es verdad, qué no es verdad y qué es lo que está pasando a su alrededor y cómo se empieza a desesperar con ciertas cosas. Y por eso digo que María Luisa Bombal te lleva al ritmo que ella quiera, porque este personaje pasa por altos y bajos y tú vas así como siguiéndola totalmente en sus sentimientos. Por eso creo que La Última Niebla fue el libro como más evocador de todos, como el que más te transportó, el que más disfruté. Este relato, como les decía, también toma ciertos temas como la sexualidad femenina, el sentir que tienes un rol o no tienes un rol quizás en la sociedad y cómo te lleva la autora por los pensamientos de todo este personaje principal que les comento. Me gustó muchísimo, de verdad yo creo que fue el mejor de todos y se robó el show. Quizás deberían haberlo puesto al final del libro y no al principio para cerrar con broche de oro, bajo mi perspectiva. La segunda historia se trata de El Árbol, también toca temas bastante similares a La Última Niebla, más que nada desde el punto de vista de cuál es la posición de una mujer en la sociedad. Habla también del matrimonio, de un matrimonio que no satisface al personaje, también lo hace usando recursos de la naturaleza, hablando como del entorno y todo se centra en un árbol en el que prácticamente encuentra consuelo nuestro personaje principal. Es un relato cortito que te transporta, que te hace sentir lo que siente el personaje, te da rabia, te da pena, es muy bonito al mismo tiempo y te hace como en algún momento abrir los ojos, por así decirlo, igual que nuestro personaje principal. Así que El Árbol fue otro de mis favoritos en este libro. El siguiente relato fue Trenzas. En este la autora parte como mostrándonos distintas mujeres quizás de la literatura, de la historia, donde hablamos de que si se soltó la trenza, no se soltó la trenza, o como la trenza la tenía amarrada a ciertas cosas y no se liberaba, por así decirlo. Y va tomando quizás como concepto el tema de que al tener tú una trenza, al tener el pelo ordenadito, hacía que tú también fueras una mujer como acotada en las cosas que podías hacer. Creo que ese era el principal tema de Trenzas, pero creo que la principal debilidad de Trenzas desde el punto de vista de la edición del libro es que hacía referencia a muchas cosas, pero tú no sabías a qué se estaba refiriendo, entonces de repente no entendías a qué quería decir la autora cuando hacía referencias, no sé, a tal persona de la historia o de tal historia que yo no conocía. Siento que le hacían falta notas al pie a la narración de Trenzas, o sea, a la edición de este libro en particular, para que uno pudiera absorber con mayor intensidad lo que ella quería mostrarte. Lo que sí pasa en Trenzas es que eventualmente vemos la opción de vida de dos mujeres distintas que son hermanas y cómo empieza a pasarle ciertas cosas. No voy a entrar en detalle, pero de nuevo pasa esto que les digo, que María Luisa Bombal te agarra y te lleva al ritmo que ella quiere, porque al principio este relato es como pausado, es como que está tirándote información, por así decirlo, hasta que llega como un punto en el que quiere cerrar su idea y empieza a llevarte de la mano y como que no te suelta hasta que tú sigues y sigues y sigues en esta narración ambientada principalmente en el sur, que de nuevo la naturaleza, la ambientación se roba el show. Entonces, si bien Trenzas no me gustó mucho, en especial porque creo que no era tan directo o fácil de entender el concepto principal, no fue mi favorito, fue más difícil de llevarlo, por así decirlo. El siguiente fue otro de mis favoritos, se trata de Lo Secreto. En Lo Secreto no voy a entrar en detalle porque es ultra corto, pero tiene una temática que a mí me gusta mucho, que es la de los barcos y sus tripulaciones. Y a este barco y tripulación les pasa algo. Y lo relata de un modo que tú te das cuenta de qué es lo que pasó junto con los personajes, porque tú tampoco estás entendiendo mucho. Y cuando se revela lo secreto,
tú quedas como wow, como qué gran idea tuvo esta autora. A mí de verdad me gustó muchísimo. Creo que también se ve influenciado este gusto por el tema de que está ambientado en el mar, en un barco, en una tripulación, y nos habla del fondo marino y tal, de nuevo lo retrata súper bonito y qué sé yo, que hace que a mí me guste mucho, porque hay gente a la que lo encontró como súper como que no lo encontró gran cosa, pero a mí de verdad me transportó y me fascinó, y creo que tuvo una idea muy diferente quizás al resto de los relatos de este libro, y de hecho es muy diferente a todos los demás. El siguiente se trata de las Islas Nuevas, otro que tampoco me encantó, pero sí trata temas que ya hemos visto en los relatos anteriores, particularmente el desarrollo de la mujer, y en este caso especialmente el hecho de querer ser madre. Yo creo que ese es de los temas más importantes que se ve en las Islas Nuevas. Lo que tienen las Islas Nuevas es que es el que más se pasa desde el punto de vista de lo fantasioso, de lo paranormal, y por lo mismo fue más difícil de seguir. Pero sí, nuevamente toman muchos recursos de la naturaleza para contar su historia, para contarte qué es lo que está sucediendo, pero como les digo, al ser un poquito más paranormal y tener una narración quizás no tan lineal como el resto, se me hizo mucho más difícil de seguir. Luego viene otro de los que le da título a el libro, se trata de La Amortajada. Este es el relato o novela ya casi más largo de este libro. En La Amortajada seguimos la historia desde el punto de vista de una mujer que está muerta y que estamos prácticamente en su velorio. Ella es la amortajada, claramente, y vamos recorriendo su historia. Ella está algo así como una semi-inconsciencia, viendo cómo la gente la va a ver en este velorio, cómo van sus hijos, sus amores antiguos, su padre e incluso el sacerdote que la conoce desde que era niña. Entonces vamos recorriendo la historia de esta mujer, su vida, sus encuentros amorosos, su primer amor, luego su marido, la historia de sus hijos y también, como les decía, cómo la veía su propio padre. Fue una historia que tuvo sus altibajos para mí. Creo que el concepto era muy interesante, muy novedoso, pero sí se me hizo de repente un poco tedioso, en especial cuando hablábamos mucho más de los antiguos amores de esta personaje que está fallecida. Pero sí creo que fue muy interesante verlo, como leer desde el punto de vista de la persona que está muerta y cómo ve que el resto de la gente la va a ver después de fallecida. Y lo que más disfruté de este relato en particular fue la parte final, donde el sacerdote nos va contando sobre la vida de este personaje, que más encima no era muy cercana a la religión, por lo cual también era muy divertido ver la historia como la contaba el mismo sacerdote, sabiendo esto del personaje que ha fallecido. Creo que fue una idea chorísima de parte de María Luisa Bombal, creo que bastante experimental. Me gustó mucho desde el punto de vista de la originalidad, si no fuera porque algunas veces sentí que como que no me llevaba, como prácticamente, como les digo, en los otros relatos ella te llevaba al ritmo que ella quería. Aquí de repente yo perdía el ritmo, no se lograba seguir totalmente todo porque me distraía, porque quizás no me era tan interesante, y esa es la pega, el pero que le tengo a La Amortajada, pero sí creo que es una historia notable. Finalmente, el último relato con el que cerramos este libro se trata de la historia de María Griselda, y este, según yo, requiere igual, o sea, no sé si requiere, pero está vinculado con La Amortajada. María Griselda es un personaje que se menciona en La Amortajada, que es la nuera, ¿se dice? Sí, que es la nuera de La Amortajada, que no me pregunten cómo se llama La Amortajada porque no me acuerdo si es que lo supe en algún momento. Pero María Griselda se casó con el hijo mayor probablemente de esta mujer, y se habla de su belleza. María Griselda tiene una belleza tan abrumadora que hace que todo el resto de la gente pierda el foco de lo que está haciendo, de su vida, hace que den vueltas alrededor de ella, y por lo mismo impiden que la misma María Griselda pueda vivir como una persona normal. Esa narración, esa descripción de la belleza de María Griselda y lo que genera en el resto de la gente lo encontré apasionante. A mí me gustó mucho, yo creo que también fue de mis favoritos. Era mucho más fácil de seguir, creo que dentro de los 7 relatos que tenemos aquí, este era el más sencillo, el más directo, que tenía también su componente onírico, también tenía un componente medio fantasioso, pero que se centra en la belleza de la mujer y cómo esta belleza despampanante hace que el resto de la gente orbite alrededor de ella. Fue muy bueno, de verdad me gustó muchísimo, creo que de mis favoritos también de este libro. Así que nada, en general, ¿qué saco de La Última Niebla, La Amortajada de María Luisa Bombal? Que había que leer a la autora. Probablemente si lo hubiese leído cuando estaba en el colegio no me habría gustado, eso sí lo digo, porque
Yo sé que en los colegios se manda como lectura obligatoria en algunos niveles de la enseñanza media, si no me equivoco. A mí no me tocó leer a esta autora en esa época y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y leerla ya a esta altura, cuando tengo más bagaje, por así decirlo, sin darme color de uy, la Paula lee tantas cosas y es como experta en literatura, porque no lo soy, pero sí tengo mayor perspectiva, mayor capacidad de apreciar las cosas que no son meramente entretención, que no son meramente fantasía o la historia de la princesa que no sé qué cuestión que yo disfrutaba cuando estaba en el colegio, sino que disfrutar otro tipo de literaturas que tienen componentes que las hacen un poquito más complejas. Creo que está súper bueno que no me haya tocado leerlo en el colegio y poder leerlo ahora en esta oportunidad y en lectura conjunta para ir conversando con la demás gente sobre lo que vamos logrando sacar de lo que quería decirnos María Luisa Bombal. Como les digo, estas narraciones no son directas, no te cuentan lo que quieren decir quizás en tu cara y tú tienes que ir extrayéndolo a partir de lo que vas leyendo. Entonces, en cierto modo es una lectura de repente un poco desafiante para poder absorber parte de ella. Yo no digo que yo he captado todo, como les digo, hay 2 relatos con los que me costó mucho más, pero sí estoy muy feliz de haber leído finalmente a esta autora que es tan famosa, que es tan importante en nuestra literatura. Así que nada, les recomiendo este libro, les recomiendo la literatura de María Luisa Bombal, cualquiera que ustedes quieran leer. Como lo saben, a mí uno de los que más me gustó fue El Árbol y de hecho tengo una edición ilustrada, como les conté en el wrap up de enero, que es de la editorial Pehuen, que está súper bonito, que está muy abordable también y que va acompañado de estas ilustraciones de Alejandra Costa que hacen que sea mucha más rica la lectura, encuentro yo. Así que si tienen la oportunidad de leer al autor en cualquiera de sus relatos, como les digo, denle. Mi favorito fue La Última Niebla, es muy interesante, tiene algunas premisas que te vuelan un poco la cabeza, así que nada, recomendada de todas maneras. Y bueno, esa ha sido mi apreciación, opinión, reseña de La Última Niebla, La Amortajada por María Luisa Bombal, esta recopilación de relatos. ¿Ustedes lo han leído? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Opinan distinto que mí en alguno de los distintos relatos que les comenté o tienen alguna apreciación diferente? Por favor, coméntenme abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, por supuesto no se olviden de dejar me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.